Y en primer lugar, dar las gracias a Ideas y Debates y también a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Complutense de la Universidad de Castilla-La Mancha, disculpar el lapsus, por acogernos y promover iniciativas de este tipo que contribuyen pues, al intercambio de ideas y también al enriquecimiento. En esta mesa de debate, que es para mí un honor moderar, vamos a abordar las relaciones exteriores de la Unión Europea con tres estados claves hoy día en la comunidad internacional. Por un lado, China, por otro lado, Rusia y, en último lugar, Estados Unidos. Para aproximarnos a esta realidad geopolítica y de política exterior, contamos con los siguientes analistas. Georgina Higueras, que tratará las relaciones entre Unión Europea y China. Georgina es una destacada periodista, experta en Asia y con una sobresaliente trayectoria en distintos medios de comunicación. Podéis conocer su perfil a través de la información pública, por no extenderme aquí en la presentación, dado que vamos muy ajustados de tiempo. Y Georgina también combina su actividad como periodista con labor académica en distintas universidades, tanto nacionales como extranjeras. También nos acompaña en esta mesa de debates el profesor Javier Morales, que abordará las relaciones entre Unión Europea y Rusia. Javier Morales actualmente es vicedecano de Relaciones Internacionales, Cooperación y Movilidad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y es profesor en dicha universidad. Cuenta también con una dilatada trayectoria en el mundo académico y en la investigación, experto en todo lo que atañe a Rusia y al espacio postsoviético. Y en último lugar tomará la palabra, y no por ello menos importante, el profesor Juan Luis Manfredi, actualmente catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown. Muchísimas gracias, Juan Luis, por la conexión a pesar de la diferencia horaria. Y el profesor Manfredi nos acercará al planteamiento, a conocer las relaciones y la orientación que por parte de Estados Unidos existe hacia la Unión Europea y a la inversa. Así que, por mi parte, y sin ocupar mayor tiempo en las intervenciones de cada uno de los ponentes, según me indica la organización, disponéis de 10 minutos para aproximarnos al contexto actual de estas relaciones bilaterales, multilaterales, y después abriremos un turno de debate, de intercambio, de diálogo, tanto entre los estudiantes como por parte de los ponentes que nos acompañan. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Georgina. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias a Miguel Ángel Benedict por la invitación y a la Universidad de Castilla-La Mancha y a todos vosotros por estar aquí. Me toca hablar de las relaciones China-Unión Europea, unas relaciones que se encuentran ahora mismo en el punto más bajo desde su establecimiento en 1975. Pese a que en 2020 China se convirtió en el primer socio comercial de la Unión Europea y la Unión Europea ya era el primer socio comercial de China desde el año 2004. Bueno, pues pese a eso, ya digo, están en el punto más bajo. ¿Y por qué están en ese punto más bajo? Pues bueno, uno de los problemas para llegar a ese punto más bajo es precisamente el seguidismo europeo de la política de Estados Unidos, que ha echado por tierra la posibilidad de que Europa sea un actor internacional en lugar de un escenario. Y con ello, Bruselas ha roto la posibilidad de ser pues un factor estabilizador dentro de la hostilidad enorme, existente y creciente entre Estados Unidos y China, y ha también acabado con la posibilidad de apaciguar un eventual enfrentamiento entre estas dos superpotencias.
Decía un gran europeo que fue Pierre Dufresne, que bueno, ha muerto ahora en agosto, y fue director general honorario de la Comisión Europea, que las tres principales tendencias de la primera mitad del siglo XXI son el ascenso de China, la laboriosa unificación de la Unión Europea y la erosión del poder hegemónico de Estados Unidos. Claro, tres grandes tendencias, pero para convertir estas tres grandes tendencias en una corriente positiva, se necesitaba sobre todo un esfuerzo extra de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea necesitaba cohesión, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que la Unión Europea se ha, digamos, centrado en sus crisis internas, como el Brexit, la migración, el populismo, y al final se ha olvidado de esa necesaria cohesión para abordar los grandes problemas que tiene el mundo actual. Y sobre todo para, como ya digo, hacer de esas tres grandes tendencias de esta primera mitad del siglo XXI, convertirlas en una corriente positiva, ¿no? Esto también ha jugado a favor de Washington, porque, claro, Washington ha jugado muy bien sus cartas, a río revuelto, ganancia de pescadores, y además ha aprovechado las divisiones internas de la Unión Europea para anteponer sus intereses y hacer que los europeos no tengamos intereses propios. Como no sabemos cuáles son los intereses, como nosotros no tenemos una guía para decir esto es lo que queremos y hacia allá vamos, y Estados Unidos parece que sí la tiene, pues entonces nos encontramos con lo que nos encontramos, con que seguimos la política de Estados Unidos sabiendo que con eso nos estamos disparando en los pies. Y un ejemplo muy claro de ese seguidismo europeo de la política de Estados Unidos es la congelación del acuerdo de inversiones con China. Ese acuerdo de inversiones se tardó más de 10 años en negociarlo, y cuando estaba ya para la firma era cuando el presidente Biden ganó las elecciones presidenciales en noviembre, y su equipo inmediatamente le dijo a Europa que no firmase el acuerdo hasta que Biden ocupara la Casa Blanca y ya se viera pues, las relaciones con China y tal, que Europa que no firmase ese acuerdo. ¿Qué pasaba? Pues que en Europa entonces existía una naciente autonomía estratégica, y con esa naciente autonomía estratégica, Europa firmó el acuerdo en el mes de diciembre, en el último día, me parece, el acuerdo de inversiones entre China y la Unión Europea. Claro, en cuanto Biden tomó el poder, como tenía muy claro que ese acuerdo iba en contra de los intereses de Estados Unidos, rápidamente supo cómo arrastrar a la Unión Europea a toda una dinámica de sanciones que, a su vez, trajeron contrasanciones, ambas al margen de la legalidad internacional, y que con esas sanciones, pues al final han tenido como consecuencia la congelación del acuerdo de inversiones. Y ese acuerdo, además, nació después de que Europa pusiese en marcha el mecanismo de evaluación de inversiones en toda la Unión. ¿Qué es ese mecanismo? Pues ese mecanismo es que cuando hay un inversor extranjero que quiere comprar pues, cualquier cosa, hacer una inversión en Europa, ahora se estudia y la Comisión puede decir, pues esa inversión no nos interesa o no conviene o lo que sea. Bueno, entonces, el punto de mira, evidentemente, eso es para todo el mundo, pero el punto de mira de esas inversiones, evidentemente, es China. ¿Por qué? Pues porque muchas de las inversiones también que China hace en Europa son en sectores que están cerradas a las empresas europeas en China. En parte el acuerdo de inversiones abría un poco las puertas de la inversión europea en China, pero como nos lo hemos cargado, pues ya no hay esa posibilidad. Y este acuerdo también
se hacía, ya digo que los mismos que lo pusieron en marcha y otros muchos expertos advirtieron a la Comisión Europea que tenía que tener cuidado porque ese mecanismo, en el fondo, pues podía hacer discriminaciones contra China. Y entonces me podéis decir, pero es que hay una inversión brutal de China en Europa. Bueno, pues las cifras hablan por sí solas, ¿eh? La inversión de 2010 a 2019 de China en la Unión Europea son 171.700 millones de euros. ¿Y la inversión de Estados Unidos en ese mismo periodo? Pues la inversión es de 26.745.000 millones de euros. O sea, la diferencia es absolutamente brutal, pero está claro que Estados Unidos no va a dejar un mínimo rincón por el que Europa pueda alcanzar esa autonomía estratégica y pueda jugar sus cartas con su propio interés. Los desencadenantes de este deterioro de las relaciones del que estoy hablando son, yo he puesto 5 grandes desencadenantes, ¿no? El primero de ellos, evidentemente, es el significativo despegue económico y tecnológico del gigante asiático, junto además con el empeño tanto del presidente Xi Jinping como del Partido Comunista Chino de colocar a China en la vanguardia de la tecnología. O sea, el plan de Xi Jinping es que para el año 2035 China se convierta en la primera potencia tecnológica del mundo. ¿Y esto qué es lo que pasa? Pues ser la primera potencia tecnológica significa hoy en día en inteligencia artificial, en robótica, en tecnología cuántica, en el espacio. Muchos de estos materiales, muchos de esta tecnología es también utilizado para el armamento, ¿no? Por los militares. Luego, por lo tanto, eso pone los pelos de punta en Estados Unidos. Y este es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Pero China tiene claro que si no fue capaz de hacer la revolución industrial, sí que quiere hacer esa revolución tecnológica. Entonces, ya decimos que este intento de China de colocarse al frente de la revolución tecnológica suscita temor entre sus vecinos y, por supuesto, la rivalidad y la frustración en Occidente. Y decís, ¿por qué frustración? Pues porque Occidente pensaba que cuando cooperaba con China para que China se desarrollara, China también iba a aceptar los principios de Occidente, es decir, la democracia, los derechos universales, los derechos humanos universales y, en fin, la forma de vida de Occidente. ¿Y qué ha pasado? Pues que cuando China ha llegado a un cierto estatus, a un cierto poder, ha puesto su poder sobre la mesa y ha dicho, no, señores, hasta aquí. Yo tengo mi modelo de vida, el modelo de vida político de Estados Unidos a lo mejor tiene 300 años, mi modelo tiene más de 2000 años. Tengo una meritocracia, tengo una forma de organizar mi Estado y no tengo por qué someterme a lo que decidan otros Estados, ¿no? Yo decido mi propia forma de gobierno. Entonces, esto evidentemente creó mucha frustración, además de la rivalidad, en Occidente. El segundo desencadenante del deterioro, pues evidentemente también, o sea, no solo es por culpa de China, también por la Unión Europea, porque supone el cambio de paradigma de una Europa de 28 a una Europa de 27, eso supone también un cambio en cómo aborda sus relaciones exteriores y cómo aborda su mirada exterior, ¿no? Y esto, pues, está evidentemente hoy en día todavía confuso, ¿no? Europa, como ya he dicho al principio, sigue sin saber cuál es su camino, ¿no? El tercer punto, que tiene que ver también con el primero, es la asertividad de la política de China, la asertividad de la política de Xi Jinping, tanto en política interior como en política exterior.
En política interior, todos habéis visto las protestas de Hong Kong durante bastante tiempo, durante meses, y esto, pues, al final ha terminado con que, pues, con la represión de las protestas y con unos cuantos de personas en la cárcel, con los dirigentes, ¿no? Luego, por lo tanto, la represión en Hong Kong, la represión en Xinjiang. Xinjiang, ya sabéis que es la gran provincia que existe en el occidente de China, de mayoría turcomana, o sea, de la secta, de la etnia uigur, y que son de religión musulmana, y que China, después de que pasara el ataque a las Torres Gemelas y la guerra en Afganistán, la vuelta de algunos elementos que estaban en Afganistán, eso llevó a China a temer que hubiera más atentados, y su actuación con respecto a la etnia uigur fue la represión de cientos de miles de personas en campos de reeducación por el trabajo, en los que pretende pues que cambien su mentalidad y que en vez de ser, pues, radicales islámicos sean fieles miembros del Partido Comunista. Entonces, aparte de, ya decimos, esto es la represión de la política china en política interior, pero también la vemos en política interior, o sea, la asertividad china en política exterior, la vemos en el Mar del Sur de China, la vemos con respecto a Taiwán, la vemos con respecto a Japón, en las islas, con las islas Diaoyu y Senkaku, ¿no? El cuarto punto para el deterioro de estas relaciones, en el avance del deterioro, es lo que ha pasado con Lituania. Lituania, ya sabéis, que es uno de los 3 países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, un país que formaba parte de lo que se llamó el grupo del 16+1, que fomentaba, China también trató un poco de dividir a la Unión Europea, acercándose a países que habían tenido unos gobiernos más o menos, o sea, gobiernos autoritarios, y Lituania se salió de este grupo, pero no solo eso, sino que lo que hizo fue, evidentemente con acuerdo de Estados Unidos, cambiar el estatuto de la Oficina de Cultural y de Cooperación que tenemos prácticamente de Taiwán, que tenemos prácticamente todos los países, la cambió por una oficina de representación, o sea, casi como una embajada, ¿no? Con lo cual, según China, eso dañaba el principio de una sola China, ¿no? Esto, evidentemente, se hizo después ya digo que con el acuerdo de Estados Unidos, primero porque el ministro de Exteriores, Landsbergis, fue a Washington, ahí firmó un acuerdo con Estados Unidos, y luego vuelve, y al día siguiente de tomar esta decisión, cuando China se enfada y dice que esto no puede ser, inmediatamente Estados Unidos concede a Lituania un crédito de $600 millones para compensarla por el comercio que ya no tuviera con China, ¿no? Luego, por lo tanto, la mano de detrás ahí también la vemos, ¿no? Y esto tiene como consecuencia, en parte, yo creo que esto es un poco de la prueba y errores para ver cuál es la reacción de China ante estas cosas, porque ahora, hace 2 semanas, el Comité de Exteriores del Senado ha aprobado una ley, un proyecto de ley de política de Taiwán. Es interesante saber que la política antichina es la única bipartidista que existe hoy en día en Estados Unidos. Este proyecto de ley se ha aprobado por 17 votos a 1, y entre las cosas que este proyecto tiene de apoyo a Taiwán está no solo concederle $4.500 millones en armas para su defensa, sino también la posibilidad de cambiar la oficina de comercio y cultura que hay hoy en día en Washington por una oficina de representación de Taiwán, es decir, lo que ha hecho Lituania.
Con lo cual esto, pues, en China, evidentemente, pues es levantar todas las ampollas del mundo, ¿no? Y el quinto punto, por supuesto, es la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra de Ucrania porque refuerza el atlantismo de la Unión Europea y el empeño de Biden de dividir el mundo entre democracias y autarquías. Entonces, mientras la Unión, en un documento bastante amplio que escribí hace 2 años para la universidad, para el CEU, ya decía que mientras la Unión no defina su posición con Moscú, mayores serán los riesgos hacia Pekín. Y esto, evidentemente, lo estamos viendo hoy en día, ¿no? O sea, la guerra de Ucrania nos ha separado muchísimo más de China, ¿no? Esa terrible invasión de Rusia, pero que también tiene como consecuencia que se ha acabado cualquier posibilidad de que Europa reduzca su dependencia política y militar de Estados Unidos, ¿no? El tiempo de la autonomía estratégica se ha acabado, ¿no? Se ha acabado. Hoy en día lo único que nos queda es sumisión a Estados Unidos. Y esto al mismo tiempo se ha vuelto contra China. O sea, estamos viendo una política europea absolutamente anti-China. No tanto, pero en fin, siguiendo la línea de Estados Unidos de esa lucha contra China, ¿no? Y esto en parte se debe porque hubo bastantes, especialistas que vieron el estrechamiento de las relaciones entre China y la Unión Europea como una posibilidad de que Europa se desenganchara, al menos parcialmente, de Estados Unidos, ¿no? Y que Europa fuese, digamos, la tercera pata del banco. Y esto, pues, en Estados Unidos sentó muy mal y también sentó mal en algunos países de Europa del Este, que están mucho más vinculados a Estados Unidos o que se sienten más vinculados a Estados Unidos de lo que se sienten a la Unión Europea, ¿no? El caso es que esto también fue visto como un intento de que se pudiera romper el orden internacional que se había creado tras la Segunda Guerra Mundial, puesto que China, en el fondo, ha considerado ya desde 2008 que ese orden internacional es un orden obsoleto, que no representa al mundo actual y que hace falta cambiarlo, o sea, no es que quiera acabar con él, sino que lo que está tratando de hacer es una especie de orden paralelo, ¿no? Que trabajen juntos en ese mismo campo, ¿no? Y esto forma parte de la mentalidad china o del intento chino de ser una nueva potencia mundial, ¿no? De mantenerse, sobre todo de alcanzar el puesto número 1 en economía, ¿no? Y esto también crea malestar en Europa porque muchos de las inversiones o de los acuerdos que se hacen entre China y Europa no hay reciprocidad, ¿no? Para Europa cuando ve. Por eso el acuerdo de inversiones era bastante importante, porque aunque todavía no de ninguna de las maneras se va a alcanzar reciprocidad, pero sí que habría ciertas puertas, ¿no? Era una especie de pequeño camino hacia esa reciprocidad tan difícil de alcanzar con China. Y era, o sea, digamos que para Europa, que ha hecho enormes contribuciones al orden internacional, a la normativa, a que esto funcionara, pues tenía también el corazón partido entre esa asertividad de China y la posibilidad y que eso hiciese que ese orden al que Europa
había contribuido a normalizar y del que China se había beneficiado enormemente, que ahora se viese cambiado por un orden que sí, que China considera que es más justo, que es más inclusivo, tal vez porque lo que mira es a los países del tercer mundo, ¿no? Es un orden que beneficia más a esos países del tercer mundo que se han independizado políticamente en el último medio siglo, pero que económicamente siguen estando todavía muy dependientes de las potencias extranjeras, ¿no? Lo que es cierto es que la guerra en Ucrania ha dado a la UE el necesario empujón para desbloquear el pacto de migración y de asilo, que nos ha costado bastante tiempo, pero ha supuesto un duro revés para los compromisos contra el cambio climático y al mismo tiempo vemos como esos compromisos contra el cambio climático se han reducido y, sin embargo, Europa también parte de ese seguidismo y que también daña a China, quiero decir, a las relaciones con China. La Unión Europea ha aceptado, sin poner ninguna pega, la propuesta de Estados Unidos de dedicar 600.000 millones de dólares para un plan de infraestructuras que pretende frenar a China y ser la competencia china de la franja y la ruta, o sea, de la nueva ruta de la seda. Y termino con que en un mundo complejo, caótico y en transición, el destino de Europa debería de ser la diplomacia y la política, y no jalear el músculo belicista de Estados Unidos, sin olvidar, eso sí, nuestra alianza con Estados Unidos, nuestras buenas relaciones que tenemos con Estados Unidos, el futuro de la Unión como firme promotora del diálogo y de la negociación debería de pasar por cooperar y competir con China y jugar un papel estabilizador en la bipolaridad asimétrica en la que nos estamos adentrando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georgina, por el conocimiento que nos has compartido, y es de felicitar el análisis que has trazado, confluyendo distintas realidades que no podemos dejar de lado en el estudio de las relaciones entre China y Unión Europea. Continuamos con esta mesa de debate. En esta ocasión el profesor Javier Meroales nos va a aproximar, y no tengo duda que, si me permite, ya darnos una visión crítica de esas relaciones entre Unión Europea y Rusia. Muchísimas gracias, profesor. 10 minutos. Sí. A ver. Bueno, haré lo que pueda por ajustarme al tiempo, pero siendo el penúltimo en intervenir y ya vamos un poquito mal, pues haré lo posible, no prometo milagros. Bueno, yo voy a empezar aquí con una nota de humor, que le he pedido permiso a Miguel Ángel Benedicto, que es amigo, además de compañero de departamento, así que, bueno, como hay confianza, pues voy a abusar un poquito de la confianza y a poner la nota de humor, que a lo mejor en las horas en las que estamos, pues conviene cambiar un poco el chip, ¿no? A mí me hizo mucha gracia cuando nos mandó además Miguel Ángel es un gran comunicador, además de profesor, me hizo mucha gracia cuando nos mandó el programa. Aparte del título, que ahora diré algo del título también, ¿no? La imagen que ilustra el programa, ¿no? Que es un poco como en Batman, lo de la bat señal, ¿no? Que además es curioso porque, no sé si veis o habéis visto el programa, si lo tenéis en color mejor, pero es, pues eso, es como una especie de símbolo de la Unión Europea, las estrellas de la Unión Europea en el cielo, sobrevolando España, y como si desde España se estuviera proyectando ese símbolo, pues eso, para que estuviera ahí en el cielo, ¿no? Como pidiendo ayuda, ¿no? Yo coincido bastante con cosas que se han dicho antes, ¿no? Por ejemplo, decía Carlos González, ¿no? Esto de la Unión Europea a veces un poco ensimismada en sí misma, ¿no? Y que parece que, bueno, pues que lo importante es la unidad interna, el dar una respuesta y no tanto los efectos que eso pueda tener.
¿no? O no tanto las causas ni siquiera del escenario en el que se va a desarrollar esa respuesta o el problema, cuál fueron las causas de él, ¿no? Claro, España tiene un poco siempre esta tradición, ¿no? De que cuando estamos perdidos, cuando hay conflictos, incluso cuando hay divisiones internas, la Unión Europea ponemos la bad señal y es ese foco que nos reafirma en nuestros valores, ¿no? Y nos recuerda el camino que hicimos de un país periférico a donde estamos ahora, ¿no? Tiene sus riesgos, ¿no? Esta cierta autocomplacencia, siendo verdad, por supuesto, la parte de los logros, pero también tiene sus riesgos porque nos limita el campo de visión, ¿no? Por ejemplo, aquí en este mapa, aunque se llama el seminario La Europa Geopolítica y no la Unión Europea, pero claro, es un mapa que al final te enseña España, Europa Occidental y poco más. La Europa Oriental, de la que estamos hablando constantemente, está como más atrás del horizonte, ¿no? Entonces, estamos aquí debatiendo así sobre nuestros valores y qué debemos hacer en esta jungla peligrosa que nos rodea. Yo creo que habría que abrir un poco la puerta del jardín y darnos un paseo y, si es posible, hablar con la gente que ya lleva viviendo allí mucho más tiempo, ¿no? Aquí tenemos un problema generacional y yo esto lo reconozco como profesor, que a mí me cuesta. Me siguen llamando joven para los estándares de edades del profesorado universitario, que está la media bastante alta, pero claro, yo ya me voy encontrando con problemas, y esto lo comento mucho con mis compañeros Carlos y Victoria, que son más jóvenes que yo. Tenemos el problema de que no tenemos referentes comunes con el alumnado, ¿no? Yo una cosa que preguntaba cuando daba clase hace años, claro, ahora ya no lo puedo preguntar, es ¿qué estabais haciendo cuando ocurrieron los atentados de las Torres Gemelas del 11S? Y hace unos años me empezaron a decir mis estudiantes que, claro, no habían nacido, no habíais nacido, ¿no? Y he detectado desde el público que también cuando se mencionaba a Javier Solana, había a lo mejor alguna extrañeza de ese quién es, ¿no? Claro, nosotros tenemos otros referentes. Y diréis, ¿esto a qué viene? Pues claro, esto viene porque yo me encuentro con ese problema ahora a la hora de intentar aportar algo de contexto a la situación actual con Rusia. Una sensación también bastante compartida con otros compañeros y compañeras es que ya no somos capaces casi ni de escuchar las noticias, ¿no? Y esto lo notaréis, os tengo que dar una mala noticia, esto irá a peor, ¿no? Lo notaréis a medida que vayáis trabajando cada vez más años en temas internacionales, cada vez os resultará más difícil ya poner la televisión, ni os cuento, pero ni siquiera entrar en redes sociales si para entonces siguen existiendo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, claro, las causas de lo que está ocurriendo ahora no vienen desde esta última fase de la guerra de Ucrania, que la guerra de Ucrania empezó en 2014. ¿no? Y si nos ceñimos a lo que se comenta, lo que se tuitea, lo que se oye en medios de comunicación, a ver, se ha ido el micrófono, ahora ha vuelto, bien. Pues si nos ceñimos a los medios, aquí parece que, claro, antes de esta fase de la guerra de Ucrania no había nada, ¿no? Putin se levantó un día por la mañana y dijo, odio a este país que se atreve a desafiar mi hegemonía y venga, vamos a la guerra con ellos, ¿no? Como si desde 2014 no hubiera un conflicto con 14.000 muertos y también muchos refugiados, ¿no? Bien es cierto que muchos de ellos a Rusia, pero también al resto de Europa nos han llegado unos cuantos, ¿no? Claro, Putin lleva en el poder, se decía la guerra de Putin, se decía y con razón. A ver, micrófono, ahora. Bueno, vamos a intentar tocar madera o lo que haga falta. Se decía antes, y con razón, esto es la guerra de Putin, no es la guerra de Rusia. En Rusia, por supuesto, hay mucha gente que se está jugando el tipo para protestar dentro, los que pueden,
y los que no, pues para salir de allí cuanto antes, sobre todo los varones, para que no los movilicen, ¿no? Pero desde luego que la sociedad rusa no comparte unánimemente esta deriva cada vez más imperialista de su líder, ¿no? Pero claro, es que Putin lleva el poder desde el año 2000. El año 2000, pues probablemente habrá aquí personas, lo que yo comentaba antes, que no habíais nacido, ¿no? O sea, no ya remontarnos a qué pasó en el invierno de 2013-2014 en Ucrania, que fue el desencadenante de lo que ha venido después, sino qué ocurrió antes, ¿no? O sea, si Putin tenía este proyecto imperial de poco menos que restaurar la Unión Soviética, pues tiempo ha tenido, ¿no? O sea, ¿por qué ha esperado 22 años? O un poco menos si contamos el inicio de su intervención militar en Ucrania en 2014. Pues claro, lo cierto es que la Rusia de Putin, y bueno, aquí es cierto que estoy haciendo un poco de trampa porque estoy contando un periodo de 4 años, de 2008 a 2012, en el que técnicamente hubo otro presidente que posiblemente tampoco suene a mucha gente ya, que es Dmitry Medvedev, que también, pues bueno, quién la ha visto y quién la ve y quién le ve, pero claro, lo cierto es que en la presidencia de Putin, si contamos también ese periodo, han pasado muchas cosas en las relaciones tanto con sus vecinos exsoviéticos como con la Unión Europea, con Estados Unidos e incluso con la propia OTAN. Con la OTAN ha habido menos variaciones porque con la OTAN sí que ha habido una constante de que la OTAN ha sido la amenaza número 1 y esto no ha cambiado casi ni un ápice, pero bueno, con todos los demás países y potencias occidentales e incluso con sus vecinos inmediatos, empezando por la propia Ucrania, pues la posición de Rusia no ha sido en modo alguno, en todo momento, la que está teniendo ahora. Claro, en cuestiones como las que tenemos ahora, de esas imágenes de víctimas civiles, refugiados, etcétera, hay que también ser cautos. Porque el hablar en este momento de pues, cuáles han sido las causas o los detonantes más próximos o más lejanos podría dar la imagen de que, bueno, de que se está disculpando o justificando de alguna forma lo que está ocurriendo ahora. Aparte de cuestiones éticas, que evidentemente pues, bueno, a mí me resulta difícil entender que haya quienes puedan justificar de alguna forma la agresión imperialista de de Rusia contra Ucrania, ¿no? Ucrania, la pobre, pues no está para agredir a nadie, la de Rusia contra Ucrania, pues igual que no disculpamos la agresión imperialista de Estados Unidos contra Irak, pues tampoco en este caso a mí me costaría entender que alguien encontrara algún argumento para disculparla. Pero claro, el identificar las causas es nuestra labor, vuestra labor, como internacionalistas, como estudiantes, científicos y científicas sociales, porque luego las cosas no son tan simples, ¿no? ¿Qué ha ocurrido para que en este caso se cruce el umbral de llegar a una guerra y ya en los últimos meses una guerra a gran escala y en cambio en ocasiones anteriores de desacuerdos, diferencias de intereses o enfrentamientos políticos igual de graves para Rusia y para intereses pues igualmente vitales para Rusia, no se cruzó ese umbral? A vosotros no os acordáis, los estudiantes digo, pero en los 90 el gran tema eran los bálticos. Y Rusia estuvo todos los años 90, que aún no estaba Putin en el poder, estaba Yeltsin, gran amigo del presidente Bill Clinton, por cierto, pues estaba Yeltsin durante todos los años 90 y quienes lo rodeaban advirtiendo de las gravísimas consecuencias de si los bálticos, Estonia, Letonia y Lituania llegaban a entrar en la OTAN. Entraron ya con Putin en el poder y no se produjeron esas represalias, pero no ya militares, sino de ningún otro tipo tampoco. Putin lo aceptó. ¿Por qué lo aceptó? ¿Por qué en ese momento se pudo llegar? Porque efectivamente el motivo es que se pudo llegar a un entendimiento, un cierto quid pro quo, y en esta ocasión eso no se ha producido. Aquí, desde luego, la responsabilidad es compartida porque Putin, y con esto termino,
no solo ha violado principios éticos y morales, que los lleva violando pues, toda su carrera profesional desde que era oficial del KGB, eso no es una novedad, sino que está actuando de forma contraproducente para los propios intereses que venía defendiendo su país y ha dado un giro a la propia estrategia que venía siguiendo su país para defender esos mismos intereses, ¿no? O sea, que aquí, desde luego, Rusia, el presidente Putin, tendrá que dar explicaciones a sus ciudadanos de si la Rusia de hoy está realmente en mejor posición en el mundo o en peor a raíz de esta última fase de la intervención en Ucrania. Muchísimas gracias, profesor, por el análisis también fundamentado que nos has aportado, identificando las principales claves geopolíticas del entorno actual que está protagonizado sin duda también por Rusia. Bueno, continuamos sumando prestigio a esta jornada que estamos celebrando en este marco incomparable que representa la Universidad de Castilla-La Mancha con la intervención del profesor Juan Luis Manfredi. El profesor nos va a aproximar, como indicaba en la introducción a esta mesa de debate, a la visión, a la tendencia, al planteamiento de Estados Unidos. Y más aún es una visión, un conocimiento que nos va a compartir in situ desde Estados Unidos, porque, como indicaba en la presentación, el profesor no solamente es profesor de esta casa, de la Universidad de Castilla-La Mancha, sino que actualmente se ocupa la cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown. Muchísimas gracias, profesor, y adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días para mí. Aquí son las 7:06 de la mañana, está amaneciendo y bueno, para mí es un placer volver a mi casa porque efectivamente yo soy titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque ahora de forma temporal trasladado a Washington, ¿no? Para mí es un placer estar en esta mesa. He tomado notas de un montón de ideas que han surgido sobre China, sobre Rusia, y yo creo que ahora a ver si soy capaz de completar el puzzle teniendo siempre en la cabeza cuál es nuestra posición como europeos, ¿no? Cuál es nuestra relación con ellos. Yo creo que esto es lo importante, creo que es el valor que tenemos que añadir hoy, es la idea que nos reúne, pensar cómo es esa Europa que viene, cómo es esa Europa del futuro y qué retos tenemos por delante, ¿no? Para eso, permitidme esbozar algunos puntos sobre cuál es el momento político en Estados Unidos, cómo ha evolucionado las relaciones con Europa y si hay alguna novedad o no en la presidencia de Biden, ¿no? En primer lugar, yo creo que la presidencia de Biden nos tiene a todos algo perplejos, por decir algo, ¿no? Habíamos aterrizado quizás de forma sobreoptimista en una idea de que la presidencia de Biden sería una vuelta al multilateralismo y una vuelta a una serie de principios y valores que Trump había arruinado, como si Trump hubiera operado en el vacío, ¿no? Esto no es así. Lo que hemos visto en Biden es una continuidad en la política exterior de Estados Unidos, una continuidad que, guste más o guste menos, también tiene algunas conexiones con la política de Obama y que tiene que ver con yo le llamaría un cierto ensimismamiento, una cierta mirada interior para atender a los problemas de Estados Unidos, que tiene muchas brechas internas de muchos tipos de naturaleza que otro día discutimos, y sobre todo para cumplir con esto que ya habíamos hablado del pivot to Asia, que es básicamente el eufemismo de mirar hacia China, ¿no? Esta perplejidad hacia Biden se extiende o se consolida primero con un memorando bastante conocido que se llama La necesidad de una política exterior para la clase media, que ya te indica esa reorientación de los principios e intereses de Estados Unidos, ese alejamiento de, no tenemos que meternos en sitios extraños, ¿no? Léase extraños, Irak, Afganistán, Siria, donde fuera, Libia, donde toque, porque tenemos que ser capaces de explicar nuestra política exterior y vincularla a nuestros objetivos de la clase media, que tiene que ver con potenciar el comercio y inversiones, que tiene que garantizar la seguridad, pero no, usando la expresión anglosajona, no poniendo botas sobre el terreno, ¿no? Esto se concreta en la salida de Afganistán, hecha de manera un poco extraña para los aliados, casi sin avisar y desde luego sin coordinación.
y se consolida con la firma de nuevos acuerdos, en particular el AUKUS, que deja fuera de juego a Francia sobre todo, pero también a Europa, ¿no? ¿Esto ha cambiado mucho o poco con la guerra de Ucrania? Bueno, algo sí que ha cambiado, evidentemente. En relación con Europa ha cambiado porque a nosotros nos establece un nuevo concepto, un nuevo marco, una nueva idea de cuál debe ser nuestra posición en el mundo, ¿no? Yo permitirme ser un poco escéptico, mencionaba Georgina la autonomía estratégica, Carlos antes habló de la brújula, del Strategic Compass. Bueno, yo creo que todo eso ha quedado bastante diluido por ser educado. ¿Por qué? Porque tenemos poco claro cuáles son esos objetivos conjuntos y tenemos poco claro lo que es importante para mí, que es cuál es el propósito político de la Unión Europea en su relación con Estados Unidos. Permitidme apuntar que la guerra de Ucrania sí que ha beneficiado una cierta idea de agenda multilateral, del gusto demócrata, pero en este minuto hay bastante polarización. Tenemos elecciones en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre, las famosas elecciones de medio término, y en ese momento queremos saber si Biden es capaz de avanzar en algunos de los 2 o 3 puntos que menciono a continuación. El primer punto sería esta idea un poco de cumbre de la democracia, esa alianza, esa división del mundo entre países democráticos y países autocráticos. Digo que es un poco sorprendente porque la selección, como todas ellas, son aleatorias, porque tenemos muy claro quién cumple y quién no cumple los criterios, y sobre todo permitirme un poco de realismo, porque esa cumbre en particular y ese planteamiento no tengo tan claro que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Vamos a necesitar competir con países que no tienen regímenes democráticos y que no los van a tener en mucho tiempo, o al menos no tienen sistemas inmaculados, ¿no? Entonces, excluir de la mesa o querer solo hacer relaciones internacionales contando con Uruguay y Dinamarca, ¿no?, por citar los 2 casos más referenciales y los arquetipos, pues no es muy práctico y no es muy realista. Es decir, hay otros actores en el escenario, me temo que van a defender sus intereses. Solo corrijo a una cosa, ella hacía diplomacia y política. Yo creo que significan lo mismo, pero bueno, esto ya discutimos, ¿no? Es decir, son casi sinónimos, ¿no? Hay que hacer las 2 cosas porque son sinónimos. El segundo hito de los demócratas en este año y medio tiene que ver con la cumbre de la OTAN, con el nuevo concepto estratégico y con este reconocimiento, por lo menos en parte, que existe la necesidad de incrementar el gasto en defensa, no solo en armamento, también en los nuevos dominios. Ahí sí podemos encontrar un consenso con Europa y un camino común, y la idea de que hay que revisar cuáles son los problemas que tiene la seguridad internacional. Hoy nos preocupa Rusia y Ucrania, pero hay otros escenarios. Yo creo que la cumbre puso de manifiesto que hay otras preocupaciones que son relevantes, le hace seguridad alimentaria, le hace energía, le hace muchos otros dominios, por decirlo así, ¿no? El tercer hito que yo creo que es relevante en este mandato de Biden tiene que ver yo creo que es relevante con el impulso del Consejo de Comercio y Tecnología, ¿no? El Council Trade and Tech Council, reunido en 2 ocasiones ya para incrementar las relaciones económicas, comerciales, de seguridad, etcétera, en materia de tecnología y comercio. Yo creo que es importante, creo que hay una revitalización de un sector en el que Europa no tiene una voz muy clara, digámoslo así, pero sí que representan juntas Estados Unidos y la Unión Europea alrededor del 55% del comercio global. Yo creo que esta revitalización, este impulso del Consejo de Tecnología y Comercio puede ser uno de los sitios donde podamos apalancar una conversación más sólida sobre qué cosa es el multilateralismo, cuáles son los intereses comunes, cuáles son las necesidades que podemos avanzar. No obstante, viendo esta nota de optimismo, creo que hay muchísimo trabajo pendiente y que yo creo que no podemos
abordar si no es de forma integral, ¿no? Yo creo que Estados Unidos y Europa tienen que tener claro un plan que incluya, por ejemplo, una respuesta sobre qué vamos a hacer con la OMC y con las normas internacionales de comercio. Seguimos adelante, vamos a parar estas rondas de negociación indefinidamente, las vamos a bloquear. ¿Qué va a suceder con esto, no? En mi propia investigación, como muchos sabéis, yo he escrito que o que observo una desglobalización en la medida en que habrá más acuerdos regionales y menos acuerdos multilaterales globales a la manera de la OMC. Pero no podemos tener todo en la mesa, ¿no? Es decir, mencionaba a Georgina el acuerdo de inversiones, yo mencionaría el Global Gateway, es decir, todo esto a la vez no puede ser, porque genera barreras artificiales al comercio que en realidad no tienen nada que ver con decisiones económicas y comerciales, sino políticas. El segundo asunto pendiente y que necesitamos una respuesta conjunta de Estados Unidos y Europa tiene que ver con la transición energética y el cambio climático. Con una relación, ayer por lo menos cuando me acosté, 0,971 en el cambio euro-dólar, la transición energética va a tardar, ¿no? Con una inflación cerca del 10%, la transición energética no tiene quien la pague. Bueno, esto forma parte de las preocupaciones y de la agenda común Europa-Estados Unidos, sí o no. Y si es así, bueno, pues habrá que poner precios, habrá que saber cómo nos dotamos de esta seguridad energética y quién participa o no en este nuevo mercado. Otro aspecto pendiente y para mí muy importante tiene que ver con América Latina, ¿no? América Latina siempre olvidada, llevamos 25 años para firmar unos acuerdos Mercosur y Unión Europea que sean sólidos y que tengan sentido. Ahora nos ha entrado muchísima prisa, pero llevamos más de 20 años, como decía, esperando a que esto esté sobre la mesa. Ahí Estados Unidos ha defendido sus intereses, Europa no ha sido capaz o no ha tenido esa prioridad de fijarse en América Latina y quizás hoy tenemos algunas sombras procedentes de esta inacción, ¿no? A modo de primera conclusión, primero, ¿qué pasará en las elecciones de medio término en noviembre si gana el Partido Republicano y toma el control de las cámaras? Bueno, pues yo entre mis entretenimientos washingtonianos está pasear por los think tanks republicanos y escuchar cómo enfocan sus relaciones internacionales, cuál es el deseo de pensar unos Estados Unidos distintos o cómo alejarse de la política de Biden. Bueno, pues aquí yo señalaría cuáles son las 5 preocupaciones del Partido Republicano en este minuto. El primero es la agresión rusa, seguro, esto está claro, se considera parte de un final inacabado de la Guerra Fría y gusta mucho esta literatura sobre disuasión, escalada, desescalada, esto se lee mucho y se escucha a menudo en la conversación. Lo segundo, o quizás lo más importante, es el crecimiento de China. Yo llevo aquí 1 año y medio en Estados Unidos y podría deciros que semanalmente recibo 3, 4, 5 invitaciones de encuentros, jornadas, conferencias sobre la relación Estados Unidos-China. La rivalidad es, yo diría que ocupa el 95% del tablero estratégico en Washington. El tercer elemento republicano que encuentro yo en una política exterior que puede cambiar en el medio término es la vinculación directa entre energía y seguridad. Por fin se entiende que la seguridad es energética, igual que otras cosas, pero es principalmente energética, que es también una patada hacia la agresión rusa. El cuarto elemento de debate que os va a sorprender, y el quinto aún más, Javier, que no tienes que estar sentado para escucharlo bien, el cuarto es recuperar la relación con el Reino Unido y volver a generar una estabilidad comercial, económica, etc. No sé si estas ideas son oportunas en un momento de crisis de la libra, pero es lo que leo y lo que encuentro, ¿no? La quinta, Javier, te decía, es recuperar el Three Seas Initiative. Así sorprendente lo leo en papeles de Heritage, lo leo en papeles de think tanks vinculados al pensamiento conservador y al pensamiento republicano. Es decir, no hemos conseguido estabilizar determinadas instituciones y vamos a crear otras, ¿no? Permitidme aquí un punto de escepticismo. Solo para terminar, una idea sobre qué piensa el votante republicano acerca de cuáles son las prioridades
de la política exterior norteamericana frente al Partido Demócrata, al votante del Partido Demócrata, ¿no? Esto lo extraigo de unas encuestas de Pew Research recientemente publicadas, ¿no? El votante republicano está alineado con el pensamiento nacionalista, que están presentes en cualquier punto del planeta, Suecia, Italia, donde queráis, y señala que las amenazas a la seguridad de Estados Unidos proceden de la inmigración y de los refugiados, así directamente. Es sorprendente, pero más de un 70% del votante republicano compra este discurso, que es el mismo mantra que hemos visto en otras elecciones en Europa. En cambio, el votante demócrata señala como primera preocupación, en un 81%, el cambio climático, ¿no? Que es recuperar esa idea de agenda multilateral, esa idea de que la seguridad es algo más que el armamento y la defensa, y que tiene otros factores o elementos que nos tienen que ayudar a constituir una defensa. Para concluir, y llevo 11 minutos, María José, perdón, permíteme este último punto. ¿Tiene futuro una relación transatlántica Estados Unidos-Europa? Por supuesto, claro que sí. Lo que tendremos que tener es dotar de sentido geopolítico a esta relación. ¿Qué significa geopolítico? Que es una palabra que le encanta a todo el mundo. Bueno, pues alinear intereses de política exterior, defensa, comercio, comunicación, que para mí es fundamental, comunicación y cultura, es decir, alinearnos de verdad en todo lo que nos interesa y no solo en inversiones, no solo en defensa o no solo en algún aspecto diplomático, ¿no? Por tanto, bueno, pues con este perfil rápido de qué podemos esperar de Biden o qué podemos esperar de un más que probable control republicano de las cámaras, pues concluye mi primera intervención. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor, por la visión que nos has realizado, que creo que todos coincidiremos que nos ha aportado un valor añadido, teniendo en cuenta que el profesor, como antes indicábamos, reside actualmente en Estados Unidos y, por lo tanto, está en la primera línea de la realidad política norteamericana en clave de política internacional. Bueno, pues si os parece, aunque vamos un tanto ajustados del tiempo según la agenda prevista, pero en tanto que estamos en un entorno universitario, no podemos pasar por alto que nos gustaría contar con la aportación, la participación de los estudiantes, formulando cualquier pregunta, reflexión, idea, opinión, que sin duda también nos enriquece a los que nos dedicamos al otro lado desde la docencia o desde el periodismo. Así que, bueno, os animo a participar. ¿Quién? Sí, adelante, por favor. Quería si me explicara un poco más ese pilar, ¿no? La política exterior, si realmente es así, es cierto, ¿no? Que no va a interferir, porque yo creo que hay muchas maneras de interferir al final, ¿no? En los asuntos internos, ¿no? Quizás no de frente, pero sí por otras maneras. Entonces, ¿y qué busca China con este pilar? Vale, gracias por la pregunta. China tiene muy claro, para China es fundamental el no interferir en los asuntos internos porque no quiere que nadie interfiera en sus asuntos internos. Entonces, no interfiere porque para ella lo importante son las relaciones económicas. Desde hace más de 2000 años, China, la famosa ruta de la seda, que no era que empezase en Chang'an, en la antigua capital de China, ahora la ciudad de Xin'an, y que fuese directamente hasta Roma, o sea, sino que la ruta se interrumpía, o sea, los comerciantes iban de un lado a otro y se sumaban o se quitaban según era su comercio, ¿no? Para China lo importante ha sido siempre comercial, la pela, lo tiene muy claro, y entonces lo que quiere es comerciar y desarrollar. ¿Qué pasa con...? ¿Por qué? Dice, y entonces... esa diferencia con los países como incluso cuando están en guerra, tal,
Bueno, ella tiene muy claro que los países en vías de desarrollo, ella se sigue considerando un país en vías de desarrollo, puesto que la renta per cápita de los chinos no llega a 10.500 dólares anuales, frente a la de Estados Unidos, por ejemplo, que es de 68.000 dólares anuales, ¿no? Entonces, se sigue considerando un país en vías de desarrollo y lo que le interesa es que se desarrollen los otros porque así se desarrolla ella. Y esto, pues, es una política económica fundamentalmente. Como China es un país que no tiene, digamos, recursos naturales, no tiene minas, no tiene energía, no tiene... Pues entonces, ¿qué es lo que hace? Pues negocia con montones de países en África, en América Latina, en Asia, sobre todo, que son los países que le pueden proporcionar lo que ella necesita, que es alimentar a sus 1.400 millones de habitantes, al mismo tiempo desarrollar el país y piensa, si este se hace más rico, tiene más dinero para comprar lo que yo fabrico. Y esta es la política fundamental de China. Muchísimas gracias, Georgina. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Nadie se anima? María José, si me permites. Sí, por supuesto, adelante. Muy bien, yo completaría esta idea de Georgina si me permitís, con la crisis general de las democracias en el mundo. Es decir, como europeo tenemos una perspectiva de lo importante que es la coherencia, las políticas públicas, la transparencia, la rendición de cuentas, una serie de valores que están en nuestro proyecto ilustrado y que son maravillosos. Sucede que esos valores no son también valorados por un montón de países. Muchísimos países no hacen preguntas sobre cuál es tu política exterior, cómo es tu tratamiento de las minorías, cómo tratas a las mujeres, los derechos laborales, no preguntan nada de esto. Por eso yo me mostraba antes reticente a hacer una división entre países buenos y malos, que es al fin y al cabo lo que persigue una democracia frente a las autocracias, porque si yo enumero la lista de países que no cumple con ciertos estándares, a lo mejor la lista es muy larga, ¿no? China no tiene esa percepción, se habla del consenso de Beijing frente al consenso de Washington, basado en el comercio y no basado en nada que sea político. Y lo malo para mí, que soy un europeísta kantiano, es que esto le gusta a muchísima gente, a muchísimos países. Por tanto, a veces esto es lo que nos descoloca a los europeos, yo creo. Es decir, cuando pregunto, voy buscando por el mundo dónde están las inversiones chinas y la calidad democrática de esos países, pues a lo mejor es que eso no está en la ecuación. Y yo sigo pensando que eso es lo primero y otros muchísimos países. Podéis sacar la lista que queráis, la del Economist o la que queráis, del declive de las democracias en multitud de países de nuestro entorno, incluyendo nuestros socios. Si me permites, en parte eso somos culpables nosotros, porque lo que no podemos hacer es hacer listas de países democráticos y cuando luego tenemos unas relaciones, y hablo sobre todo de Estados Unidos, pero también de Europa, que es exactamente igual, unas relaciones privilegiadas con Arabia Saudí, que a la mitad de su población, es decir, a las mujeres, las considera ciudadanos de segunda clase. Entonces, ¿qué tipo de democracia es ese? O sea, ¿por qué decimos que fulanito tiene que ser demócrata y, sin embargo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, o sea, todos los países del Golfo no tienen que ser demócratas? Es que, claro, es el doble rasero que hace que muchos países en vías de desarrollo también se den cuenta de que Occidente está siendo muy hipócrita en sus valores. Y cuando le interesa a un país africano que es pobre y que no puede tal, le exige que sea demócrata, y a Arabia Saudí no se lo exige. Entonces, este es el problema, es el doble rasero de Occidente, que al final se está volviendo como un boomerang contra nosotros mismos, porque ahora vemos lo que pasa en Hungría, en Polonia, en Chequia, en Italia y el día menos pensado, pues en España, en Francia o en cualquier otro sitio. Es que es muy lamentable. Bueno, por no hablar de que al fin y al cabo ya pasó en Estados Unidos con Trump.
O sea, es que hemos tenido casi un asalto al Capitolio, o hubo un asalto al Capitolio. ¿Qué símbolo de democracia es ese? Este señor pretende presentarse a las elecciones presidenciales y no lo meten en la cárcel. O sea, es que es muy fuerte. Muchísimas gracias por vuestro coloquio. ¿Alguna consideración adicional? ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Simplemente Oriente para un ejemplo, como ha sido jugada en Oriente Medio, el Tratado de Sèvres y la Lausana, y toda la visión europeísta de extrapolar una perspectiva democrática fuera de Europa, sin tener en cuenta la legitimidad, la posición de las sociedades civiles, y simplemente extrapolar la democracia como que fuese por la partida. Como que fuese aquí llego y mañana es democrático. No es el grave error. Y yo soy que es imposible en un país americano. Porque toda nuestra lectura, a lo largo de gas, han hablado de un país donde la Unión Europea no se van a de acuerdo y para justamente la Unión de Rusia y su país autónomo la Efectivamente. nosotros, el gran mundo que nos damos cuenta es que somos una isla democrática, somos un poco islandia. Sí. Somos islandia. Digo yo algo así. Sí, por favor. Bueno, como nadie pregunta nada de Rusia, que no está nada de actualidad, pues voy a intervenir yo, aunque no sea de temas de Rusia, ¿no? Voy a intentar, igual que han intentado en un panel anterior, poner, ya que estamos acabando, una pequeña nota de, bueno, no sé si esperanza, optimismo, ¿no? Pero a veces pues creo que nos dejamos arrastrar un poco, igual que por el ensimismamiento, pues por eso, por la corta perspectiva de ahora, pues estamos en el apocalipsis casi nuclear y ya al mundo pues le quedan 2 telediarios, como quien dice, ¿no? Claro, bien es cierto que, y lo habéis dicho, ¿no?, que el conflicto que tenemos ahora, o la inseguridad global que tenemos ahora, no está directamente causada, aunque indirectamente lo puede estar, por el hecho de que Occidente seamos democracias, más o menos imperfectas, y nuestros posibles rivales geopolíticos, entre comillas, pues Rusia y China, a ver, micrófono, ahora. Rusia y China claramente no lo son, ¿vale? Sobre todo el micrófono, porque si no, no nos oye nuestro compañero desde Georgetown. Porque, claro, la agresión de Rusia contra Ucrania se ha producido ahora, pero es que Rusia lleva sin ser una democracia pues desde 2000, que llegó Putin al poder, e incluso desde los 90, cuando Yeltsin también pues, falsificaba elecciones y sacaba documentos comprometedores contra la oposición. Entonces, reducir esta inseguridad global así a corto o medio plazo necesariamente pasa por transformar esos regímenes autocráticos en democracias. Pues afortunadamente no, porque es que si no lo llevábamos claro, ¿no? Yo me gustaría también advertir contra pues esa ideología neoconservadora que sigue pululando a veces, ¿no?, que parece que piensa que, bueno, pues cuando nos atrevamos a imponerles una democracia como la nuestra, como si fuera cuestión de voluntad, como si no se hubiera intentado ya en muchos sitios, viendo que luego no era tan fácil, pues si nos atreviéramos y tuviéramos la valentía, ¿no?, de imponerles una democracia, pues ya no serían nuestros enemigos, ¿no? Pues por suerte, por desgracia, la solución a corto o medio plazo no pasa por ahí. No pasa por ahí la solución. Bueno, muchísimas gracias. Si os parece, pues damos por concluida esta mesa de debate.
Gracias nuevamente a los ponentes por sus aportaciones tan excelentes. También gracias a los estudiantes por su activa participación y gracias a Ideas y Debates y también a la Universidad de Castilla-La Mancha por promover iniciativas de este tipo que sin duda son el mejor foro para el encuentro, el intercambio de conocimiento y la generación de opinión. Muchísimas gracias a todos y feliz día.